alcance de su servidor, que a veces es difícil, amados hermanos, la personalidad, pues es la personalidad y a veces nuestro léxico no es muy abundante y de pronto redundamos en las palabras, en los conceptos. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y si nosotros permitimos que la palabra del Señor haga lo que tiene que hacer en nuestra vida, seguramente la palabra de Dios nos va a transformar por el Espíritu Santo. Amén. De manera que hoy vamos a comenzar, le digo, una serie sobre un tema particular. Tenemos algunos para elegir, pero esta noche vamos a hablar o vamos a comenzar esta serie sobre el tema de santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Qué entendemos nosotros por santidad? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra sobre el tema de la santidad? Y estaremos hablando sobre este tema, espero que algunos miércoles, unos 3 o 4 miércoles. De modo que hoy empezaremos a desarrollar este tema. Le voy a pedir que por favor busque su Biblia y que me acompañe en la lectura de esta hora. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Sed santos, porque yo soy santo. Dice el apóstol Pedro que así como el que nos llamó es santo, nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Le invito a que oremos. Bendito Padre, alabo tu nombre y te bendigo. Me gozo, me alegro, Señor, de junto a mis hermanos poder alabarte y adorarte. Y me alegro y me gozo, Señor, que en tu misericordia nos has dado tu espíritu y tu palabra. Nos has dado, Señor, la guía perfecta, exacta de tu palabra, para que nosotros podamos caminar tomados de tu mano junto a ti, para que podamos vivir para tu gloria, Señor. Esta noche pretendemos, Señor, compartir con nuestros amados tu bendita palabra sobre este tema tan hermoso, la santidad. Y es que tú eres santo y tú esperas, y ese es el deseo tuyo, Señor, que tus hijos sean santos como tú lo eres. Pero muchas veces, Señor, en nuestra vida hay dificultades, hay tropiezos, hay muchas cosas que incluso, Señor, muchas veces por ignorancia no llegamos a entender y a comprender lo que es la santidad. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos asista y que a partir de esta noche y en las sesiones siguientes, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y que tu palabra, Señor, pueda traer a nosotros certeza, seguridad
sobre lo que es la santidad, esa santidad que tú deseas en cada uno de nosotros. Es el deseo de nuestro corazón agradarte y como hijos obedientes no conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, porque ahora, Señor, hemos sido conocidos por ti y te estamos conociendo cada día más. Y en nuestro conocerte nos damos cuenta que tú eres santo y que esperas que nosotros seamos como tú. Ayúdanos, Señor, primero a entender lo que es tu santidad y luego a que podamos caminar siguiendo tus pisadas y buscando esa santidad que tú tienes para nosotros. Ruego, Señor, por aquellos que a la distancia habrán de escuchar esta palabra. Permite que sea ella, Señor, tu bendita palabra, la que pueda traer fruto a nuestras vidas. Te ruego que tú bendigas en tu misericordia a estos hombres y mujeres a quienes habremos de llegar con tu palabra. Y permite que fructifiquen sus vidas, en sus corazones, en sus familias, en sus hogares. Y que tu palabra, Señor, sea como una bandera que flameante se mueve sobre nuestros hogares, nuestras vidas y nuestras familias, proclamando tu gloria, tu majestad, tu misericordia y tu poder sobre nosotros. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre, y te doy gracias. Amén. Gloria al Señor. Ocupe su lugar. Usted que está a la distancia, le animamos a permanecer con nosotros y a buscar su Biblia, por favor. Iniciamos hoy el tema santidad. Y amados hermanos, ¿qué es lo que viene a nuestra memoria, a nuestra mente, a nuestros pensamientos cuando escuchamos la palabra santidad? Bueno, cuando escuchamos la palabra santidad o santo, quizá todavía algunos piensen en alguna imagen en la pared. Esas imágenes a las que se le ponían veladoras, ¿se acuerdan? Espero que ya nadie esté en esa condición. Sin embargo, tal vez alguien que nos escuche por allá todavía tenga ese concepto de lo que es santo. Tal vez podemos pensar de santidad una determinada forma de vestir. El que es santo se viste de determinada manera. Tal vez podemos pensar que la santidad tiene que ver con muchas cosas. Hermanos, según los conceptos que cada quien tenga en su cabeza, de pronto podemos tener el concepto de la santidad determinado por algunas circunstancias, alguna forma de vida, forma de hablar, en fin. Cuando alguien habla muy bonito, cuando alguien se porta bien, hay gente que piensa ser santo, ¿qué es? Portarse bien. El que se porta bien es santo. ¿Tá? Entonces, vamos a abordar el tema de la santidad, espero que más o menos ampliamente, por lo cual nos vamos a llevar pues más de una ocasión que estemos enseñando sobre el tema. El apóstol Pedro, en estos versículos que leíamos de su primera epístola, los versículos 13 al 16, hace una exhortación a los creyentes, a la iglesia. Y comienza el verso 13 diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que permitamos que nuestro entendimiento sea transformado, que los conceptos que tenemos en nuestra comprensión, en nuestro entendimiento, sean transformados y que quitemos, que hagamos a un lado los conceptos que teníamos anteriormente, antes de conocer a Cristo. Por eso dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y en el verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando estaban en vuestra ignorancia. Esto es, antes de que conociésemos al Señor, nosotros vivíamos de determinada manera, con determinados conceptos, nuestra forma de vida era particular y teníamos
nuestras prioridades, nuestros gustos y nuestros deseos. Y el apóstol Pedro equipara la entrega, el dejar de ser lo que éramos antes de conocer a Cristo, para luego llegar a ser lo que Cristo quiere que nosotros seamos, lo que Dios quiere que nosotros seamos. El apóstol Pedro lo equipara con la santidad. Entonces, la santidad, hermanos, es ese proceso en el que todo creyente verdadero, todo aquel que ha nacido de nuevo, se encuentra inmerso todos los días de su caminar en esta tierra. No se conformen a los deseos en los que vivían antes en su ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Y entonces, la santidad, mis amados hermanos, no tiene tanto que ver, o por lo menos no en un principio, con lo que tiene que ver con nuestra forma de ser, con nuestro carácter. Y mire, digo esto con reserva, porque sí, ciertamente la transformación de nuestra vida, el cambio de nuestro carácter va implicando la santidad. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué cosas buenas hicieron aquellos muebles que pusieron en el tabernáculo? Porque dice la Escritura que fueron santificados. Entonces, la santidad no se obtiene porque nos portemos bien. O sea, ser buenos y portarnos bien no significa que seamos santos, ¿no? Porque un mueble ni se porta bien ni se porta mal y llegó a ser santo. ¿Me explico? Ahora, es importante, mis amados hermanos, que nosotros vayamos entendiendo este tema desde su fundamento, desde su base. Y para ello le voy a invitar a que vea conmigo el libro de Job. Busque el libro de Job capítulo 1 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Bueno, el versículo 1 es suficiente. A ver, que alguien me ayude, por favor. Job capítulo 1, versículo 1. Luego alguien más busca el versículo 8. Y luego alguien más lee el capítulo 2, versículo 3. Fuerte y claro, por favor. Job 1:1, Job 1:8 y Job 2:3. Adelante, que tenga el 1:1, por favor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga, ¿escuchó eso? ¿Podemos nosotros reconocer que un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal es un hombre santo? Pues sí, ¿no? Definitivamente, estos términos con los que se califica a Job nos indican que Job era santo. Ahora, el versículo 8, por favor. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Amén. Lo mismo, ¿verdad? Versículo 3 del capítulo 2. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Amén. No había causa. Job era santo, hermano. Ahora, hay un concepto que también a veces confundimos. A veces llegamos a pensar que alguien santo es alguien que no peca. Confundimos santidad con impecabilidad. Y no es lo mismo. De modo que santidad o ser santo implica muchas cosas. La primera de ellas, lo que la palabra santo significa literalmente: apartado.
algo apartado, algo consagrado, en este caso algo apartado para Dios. Por eso Pedro dice ahí en los versos que leíamos que así como el que os llamó es santo, nos llamó, nos atrajo, nos apartó, así los que son llamados, los que son apartados deben ser santos. Amén. Sin embargo, encontramos, mis amados hermanos, ya casi al final del libro de Job, en el capítulo 42, encontramos estas palabras. Miren, no quiero leer tanto para poder avanzar, pero después que escuchamos 3 veces, en el capítulo 1 y 2 del libro de Job, que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, 3 veces se menciona, Dios hace énfasis en la condición de santidad de aquel varón perfecto llamado Job. Después de todo el proceso que encontramos en el libro de Job, en el capítulo 42 encontramos algunas palabras interesantes. Verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, dice Job, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y luego dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Oiga, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, mire lo que dice de sí mismo. En todo este proceso que Job pasó, aún siendo santo, Job fue perfeccionado. Y eso es lo que quiere decir en el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que quiere decir Job? Quiere decir que a través de ese proceso, él fue perfeccionado, que anteriormente conocía a Dios de cierta manera, pero que después de todo el proceso por el que pasó, ahora lo conoce mucho mejor. Antes solamente le había oído, dice, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, mis amados hermanos, ser santo no significa ser impecable. Porque si así fuera, entonces un santo sería perfecto. Y aunque aquí se le da el término de perfección a Job, no está hablando de perfección en el sentido de un carácter perfecto. Esto es, no significa que el santo no se equivoca, no significa que el que es santo no peca. Más, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, por favor, y busque Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. ¿Ya lo tienen? Estamos apenas introduciéndonos al tema de la santidad. Es fundamental para comprender este tema desde la perspectiva teológica que nosotros podamos entender la diferencia entre santo e impecable. Efesios capítulo 4 versos 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué dice el verso 12? A fin de perfeccionar a los santos. Entonces, ser santo significa que fuimos apartados para Dios. Ser impecable significa que no puedes pecar. ¿Vamos?
Cuando la Biblia habla de perfección, como lo dice el versículo 12 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 4, esta palabra perfección dista mucho de lo que nosotros entendemos como perfección. Ser impecable es que quien posee esa característica en su vida no puede pecar, no peca. ¿Y quién de nosotros podía decir que es impecable? Ninguno. Solo hay uno. Solo ha habido un hombre sobre la tierra con esa característica en su vida y su nombre es Jesucristo. Jesucristo fue y es impecable. Él nunca pecó. Hay un debate teológico sobre el tema, cuando se trata el tema de la impecabilidad de Cristo, que es una doctrina teológica importante, y hay un debate fuerte entre los teólogos, los que conocen mucho de la Biblia y todas estas cosas, en el sentido de que si Cristo podía pecar o no. Que si la impecabilidad de Cristo tenía que ver con el hecho de que su naturaleza divina, le hacía impecable en el sentido de que no podía pecar. Y hay muchos teólogos que dicen que Cristo no podía pecar. Y hay otros que dicen que Cristo sí podía pecar, pero que no pecó. En fin, ese es un tema para otra ocasión y para otras circunstancias. Pero lo que quiero que usted comprenda es que tenemos que tener clara la diferencia entre impecabilidad y santidad. Porque nosotros podemos ser santos aunque pequemos. Amén. De modo que encontramos que el apóstol Pablo continuamente a la iglesia le llama santos. De hecho, aquí en este versículo 12 dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los miembros de la iglesia de Jesucristo. Todo aquel que pertenece a la iglesia de Cristo es santo. Sin embargo, no es impecable, peca. Por lo tanto, debe, necesita y requiere ser perfeccionado. Los santos de Dios, la iglesia de Cristo, requiere de perfeccionamiento. Y este proceso es al que Pedro se refiere cuando leíamos ahí al principio: no os conforméis a los deseos que teníais antes, cuando estaban en su ignorancia, cuando no conocían a Dios. No se conformen, sino más bien, dice, sean santos. Tenemos que dejar atrás lo que éramos antes para llegar a convertirnos en hijos de Dios en el sentido de parecernos a Él. Y en ese sentido nuestro Dios es santo. ¿Todos podemos decir amén a eso? Él es santo, perfecto, santo, y quiere que nosotros seamos santos. Entonces, hermanos, después de dejar este fundamento, que espero que con lo que hemos dicho sea suficiente para dejar claro que todo creyente verdadero, todo aquel que ha nacido de nuevo, que pertenece a la iglesia de Jesucristo, es santo, pero no es impecable. Y que hay una diferencia enorme entre santidad e impecabilidad, como ya lo hemos explicado. Ahora, cuando hablamos de santidad, mis amados hermanos, a veces se nos complica un poquito este término o esta doctrina, porque no la conocemos lo suficiente para poder entender cómo es que alguien siendo santo puede pecar.
Y es que la santidad, mis amados hermanos, tiene 4 aristas, 4 partes, 4 fundamentos muy importantes que se los presento aquí. Primero, una parte del desarrollo de la santidad se conoce como santidad preparatoria. La segunda parte se conoce como santidad posicional. La tercera parte se conoce como santidad práctica y la cuarta parte se conoce como santidad perfecta. Ahora, lo que ocurre es que cuando nosotros desarrollamos la doctrina en el contexto bíblico, en ocasiones la Biblia habla de la santidad en el sentido preparatorio. Otras habla de la santidad en el sentido perfecto. Otra parte en la Escritura habla de la santidad en el sentido práctico y otras más hablan de la santidad en un sentido posicional. Y cuando nosotros no entendemos estas diferencias, nos llegamos a confundir. Porque en el sentido de la santidad perfecta podremos hablar de que Cristo fue santo de esa manera. ¿Sí? Él nunca pecó. Y entonces la santidad de Cristo sí es equiparable a la impecabilidad. Pero la nuestra no. Porque nosotros no hemos alcanzado la santidad perfecta. Sin embargo, aunque no hemos alcanzado la santidad perfecta, sí somos santos. Amén. Entonces yo espero que a medida que vayamos desarrollando cada una de estas partes, se nos vayan aclarando si es que hay algunas dudas todavía en cuanto a este tema. Quisiera aquí detenerme un momento y hacer un paréntesis antes de concluir esta noche, porque me gustaría saber si tiene usted, alguno de ustedes, alguna pregunta. ¿Nadie tiene una pregunta? Allá en casita, ¿tienen alguna pregunta? Déjenmela por favor ahí en la caja de comentarios, no sé por dónde nos estén viendo, si es por Facebook o es por YouTube. Por favor, déjenos ahí su pregunta o su comentario sobre el tema que estamos desarrollando. Y bueno, si nadie tiene una pregunta, entonces, adelante hermano, por favor. La santidad tiene que ver con el proceso natural de cada persona y su forma de ser, en su forma de vestir, de actuar y sobre todo su forma de pensar hacia lo que está arriba en el cielo. La naturaleza del hombre tiene que ver, si hablamos de su naturaleza en su estado caído, entonces esa naturaleza caída que la Biblia describe como carne, esa no se va a redimir, esa no se va a santificar nunca. El polvo vuelve al polvo. Lo que es carne no entra a la presencia de Dios. La naturaleza carnal del hombre quedó totalmente contaminada por el pecado y no tiene redención. Tan es así que para poder estar en la presencia del Señor, vamos a requerir de un cuerpo nuevo. ¿Sí? Entonces, la naturaleza del hombre no se santifica. Esa es precisamente la lucha del que ha nacido de nuevo. Porque ahora en él está una naturaleza caída y al mismo tiempo está una naturaleza redimida, una nueva criatura. Y entonces Gálatas capítulo 6 se hace presente lo que dice Pablo. Y entonces hay una lucha en nuestro interior entre el espíritu y la carne que se oponen entre sí. Y esa es la batalla del creyente. Romanos capítulo 7, a lo que se refiere Pablo, cuando habla del hombre que él es y el que termina siendo. Lo que él quiere ser y lo que termina siendo. Y como muchas veces el creyente verdadero, el que ha nacido de nuevo, quiere agradar a Dios y termina desagradándolo. Esa batalla, esa lucha. Entonces, la naturaleza del hombre, la naturaleza caída del hombre, no se santifica. Esa tenemos que subyugarla, tenemos que mortificarla. Por eso el ayuno es muy importante para eso.
La naturaleza carnal se tiene que someter a través de las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la meditación de la palabra, el conocimiento, el aprendizaje de la palabra, etcétera, etcétera, todas las disciplinas espirituales. Amén, hermano. Ahora, es muy importante conocer este tema, porque cuando el que no lo entiende, siendo salvo, habiendo nacido de nuevo, siendo una nueva criatura, y no entiende cómo funciona, cada vez que peca, se siente terriblemente mal. Porque en su concepto de santidad piensa que ser santo es no equivocarse nunca. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí? No sé si a usted le ha pasado. Personas con las que compartimos del Señor, les hablamos del Evangelio, les hablamos de la salvación y nos dicen, por lo menos a mí muchas personas me han dicho esto. Me dicen, es que a mí me gusta mucho, yo quiero, pero yo necesito primero dejar muchas cosas para poder, cuando yo vaya, agradarle a Dios. Y entonces el concepto que tenemos es que para acercarnos a Dios necesitamos ser santos, y santo significa que yo ya no me voy a equivocar, que yo ya no voy a pecar. Y los conceptos están errados, están equivocados. Amén. No sé si quedó contestada la respuesta, hermano. Quedó contestada la pregunta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, resumiendo esto, ser santo no significa que me he visto hasta acá. Ahora, ojo con esto. Fíjese bien. Porque la honestidad en la forma de vestir refleja la santidad de Dios. Una persona se puede vestir honrosamente o se puede vestir deshonrosamente. Y eso muestra en cierta medida, en cierto grado, santidad. El problema es cuando nosotros pensamos que con vestirnos de determinada manera, eso nos hace santos. No es así. Es a la inversa. Una vez que yo me santifico, mi forma de vestir cambia. No es que me cambio mi forma de vestir para poder ser santo. Es que llego a ser santo y eso va a transformar mi forma de vestir. Es como decíamos ahorita, amados hermanos, que el ser bueno no significa que soy santo. El que como dice, por ejemplo, en algunas religiones, para que éste llegue a ser santo hay que confirmar que hizo milagros. El hacer un milagro no me hace santo. Acuérdense lo que Jesús dijo. En aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. ¿Qué son esos? Milagros. ¿Y qué dice el Señor que les va a decir? Mas yo les voy a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces, el hacer milagros tampoco nos hace santos. ¿Se fija? Para poder comprender este tema, necesitamos ver estas 4 partes. Y yo le voy a recomendar a usted, que está aquí esta noche, presente, que no se pierda ni uno. Y a usted que nos hace el favor de seguirnos y de escucharnos, le voy a animar, vamos a pedirle a Sergio que pueda hacer un apartado ahí en YouTube, creo que ahí sí se puede, donde podamos poner la serie de la santidad, todos los videos juntos, y le voy a pedir que esté atento para que no se pierda ninguna de estas partes y que usted pueda comprender este tema, que todos podamos entender este tema, porque si bien es cierto que vestirnos deshonrosamente nos hace demostrar que de santos no tenemos ni una gota, vestirnos honrosamente muestra santidad. Sin embargo, la forma de vestir por sí misma no nos hace santos. ¿Sí? A ver, le voy a poner un ejemplo. Piensen un momento en esto. Muchas veces nuestra forma de vestir tiene más que ver con nuestra cultura que con la santidad. Porque si usted llega
a un lugar muy apartado, donde hay una civilización lejana, que no conoce la modernidad y que tiene una cultura antiquísima, que no ha tenido roce con la llamada civilización, que a veces dista mucho de ello, donde la costumbre es que, pues que se vistan con muy poca ropa, que anden semidesnudos o incluso en algunas culturas desnudos. Yo le pregunto, si una persona de estas escucha el Evangelio, recibe a Cristo como su Salvador, ¿el andar desnudo le impide ser santo? No, no, porque la santidad no tiene que ver con eso. ¿Me explico? Por poner un ejemplo así más preciso. Sin embargo, mis amados hermanos, cuando nosotros nos vestimos deshonrosamente, que note por favor, no estamos hablando del vestido en sí, sino de la motivación que nos lleva a vestirnos de determinada manera. Y esto es lo que implica que se manifieste o no se manifieste algún grado de santidad en la forma de vestir. Insisto, no es que el vestido me haga santo, no, es que porque soy santo me he visto de determinada manera. Amén. Entonces, las 4 partes de la santidad son santidad preparatoria, santidad posicional, santidad práctica y santidad perfecta. Le anticipo, la santidad perfecta la vamos a obtener cuando estemos con Él. Así que no se hagan muchas ilusiones. Sin embargo, tenemos 3 partes de la santidad que están a nuestra disposición hoy. Y a esas 3 partes particularmente son a las que el apóstol Pedro se refiere cuando dice, no os conforméis. No se conformen a como eran antes, a como vivían antes. Ustedes tienen que aspirar a ser santos como su Padre Santo. Ustedes tienen que aspirar a ser santos como es santo aquel que los llamó. Y la buena noticia para todos los que queremos seguir a Cristo es que el Señor Jesús ha provisto lo necesario para que nosotros podamos transitar de nuestra vana manera de vivir que teníamos antes de conocerle a comprender el propósito que Él tenía para nosotros desde antes de la fundación del mundo, que tiene que ver con la santidad preparatoria y que vamos a hablar en su momento, que podamos transitar hacia la santidad posicional, entendiendo que una vez que estamos en Cristo, una posición, obtenemos la santidad de Cristo como si fuera nuestra delante de Dios. Luego, transitar a la santidad práctica, que tiene que ver con el hecho de que yo no me voy a conformar con que Dios me ve a través del sacrificio de Cristo y me ve con la santidad de Cristo sobre mi vida, sino que el amor de Cristo, la santidad de Cristo, la gracia y la misericordia de Él en mi vida me constriñen, me empujan, me impulsan, me llevan juntamente con el Espíritu Santo y la palabra de Dios a yo mismo desechar de mi vida lo que sé que a Dios no le agrada. Y eso es santidad práctica. Ahora, lo estoy resumiendo aquí para concluir esta noche, pero habremos de tocar cada uno de estos puntos, espero yo, que los miércoles siguientes. Amén. Muy bien, entonces mis amados hermanos, yo les recomiendo mucho que esté atento a estos temas que estaremos desarrollando: la santidad preparatoria, la santidad posicional, la santidad práctica y la santidad perfecta. Una vez que repasemos estos 4 puntos, vamos a entender muchísimo mejor la santidad y nos vamos a evitar de muchos dolores de cabeza. Primero,
en cuanto a nuestra propia persona, porque vamos a entender qué es lo que Dios espera de nosotros en cuanto a la santidad. Y también nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza porque muchas veces, mis amados hermanos, muy malamente, nos convertimos en jueces de los demás. Y llegamos a juzgar a la gente. Llegamos a juzgarlo según nuestros propios conceptos y como conocemos una partecita de la Biblia de ese tamaño, se las aplicamos, vámonos. Y oiga, los enjuiciamos, los condenamos, les aplicamos la condena y los ejecutamos todo de un jalón. Y nosotros no fuimos llamados a eso, mi amado hermano. Entonces es muy prudente que nosotros entendamos y conozcamos lo que es la santidad, primero por nuestro propio bien y segundo, para que nunca cometamos el error de juzgar y mucho menos juzgar equivocadamente a los demás. Precisamente porque Él que es santo quiere que nosotros seamos santos. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a concluir esta noche. Yo espero que la introducción a este tema le pueda generar a usted un poquito de inquietud, un poquito de deseo, de anhelo por desarrollar y profundizar un poco más en el tema a medida que lo vayamos desarrollando. Amén. Vamos al Señor en oración y vamos a decirle: Señor, a mí me interesa este tema porque yo quiero ser santo como tú eres santo. Ese debe ser, queridos hermanos, el anhelo de nuestro corazón. Y debemos de vivir todos los días para entregarle un poquito más a Cristo, para que nosotros menguemos un poco más y que nuestro Señor crezca un poco más en nosotros. Incline su rostro, oremos a Dios. Amantísimo Padre, tu palabra es verdad. Estamos convencidos, persuadidos de esto. Tu palabra es verdad. Tú tienes la razón. Nosotros somos los que estamos en el error. Nosotros somos los que estamos o estuvimos en las tinieblas. Somos nosotros los que vivimos en la ignorancia. Tú todo lo sabes, todo lo entiendes. No hay nada que se esconda de ti, Señor. Y lo maravilloso de todo esto es que nos has dado tu palabra para darnos esa luz que necesitamos para apartarnos de esa oscuridad en la que vivíamos y que a veces todavía en algunas áreas de nuestra vida por ignorancia prevalecen. Te ruego, Señor, que uses tu palabra, que uses a este siervo y que a través del desarrollo de este tema tus hijos encuentren libertad, encuentren una vida agradable delante de ti, que puedan entender tu santidad para que dejen de condenarse por lo que tú no los condenas, para que puedan ver, Señor, con claridad aquellas cosas que realmente a ti te importan, aquellas cosas que en realidad deben de ser nuestros enemigos, contra las que debemos de luchar y vencer en tu nombre. Y que de esa manera, Padre, podamos comprender lo que tú nos dices en tu palabra cuando demandas de nosotros que seamos santos. Te doy gracias por este tiempo, Señor, por la oportunidad de compartir con mis hermanos y espero, Señor, que sea tu Santo Espíritu que inquiete nuestros corazones, a los presentes y a los que están a la distancia, Señor, para que podamos tener hambre por tu palabra, hambre por entenderte, por conocerte, por comprenderte mejor. Que tengamos sed de ti, Señor. Que tengamos sed de agradarte, de vivir para tu gloria. Y que podamos hacerlo, Señor, no según nuestros propios conceptos, pensamientos y prioridades. Que podamos hacerlo según tu palabra, que es verdad. Tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es espada de dos filos, tu palabra que nos santifica. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu genere en nosotros anhelo, inquietud
por conocer a profundidad este tema y por aplicarlo a nuestra vida. Que podamos ser una iglesia santa, como tú quieres que seamos. Y que de este modo, Señor, podamos rendir un fruto agradable delante de ti. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que han escuchado esta palabra. También te ruego por los que habrán de escucharla posteriormente. Cúbrelo, Señor, con tu gracia y usa esta espada de dos filos para que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Para que nos lleve y nos ayude a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Para que tu palabra, que es verdad, nos ayude a entender cuáles cosas en nuestros conceptos están erradas, equivocadas, cuáles debemos desechar para adoptar la verdad tuya. Permite, Señor, que no nos hagamos un remiendo en nuestro vestido viejo. Que en este tema podamos ponernos el vestido nuevo que tú nos has dejado, Señor. Que esta palabra, Señor, sea como ese vino nuevo que tiene que ponerse en odres nuevos. Que hagamos a un lado conceptos errados, antiguos, prejuiciosos. Y que podamos acercarnos a tu palabra con sinceridad, confiando en ti, confiando en que tu palabra es verdad. Te doy gracias por este tiempo y ruego, Señor, que prepares nuestros corazones para lo que sigue, para que podamos asimilar la verdad de tu palabra y que sea ella nuestra norma de vida. Que sea ella, Señor, tu palabra, la que nos dé los conceptos a seguir, la que nos dé los principios sobre los cuales se fundamente nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestra vida diaria, Señor. Porque así te daremos gloria. Porque así, Señor, honraremos tu nombre. Y porque así seremos un fiel testimonio de tu gracia y de tu poder para el mundo. De esta forma, Señor, seremos luz. Ayúdanos a que así sea, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.